Bueno, les damos la bienvenida a la segunda versión del webinar Yo registro mi obra. Este webinar puntualmente se llama Autentica tu arte. Y lo que queremos aquí es dar continuidad a algunas de las dudas que tenían los usuarios que hicieron parte de la primera edición de Yo registro mi obra. Tenemos aquí a Marcela Palacio, que Marcela hizo parte de los speakers que nos ayudaron en esa oportunidad a resolver varias de las dudas que tenían los usuarios, a hablar un poco más del tema de protección de obras de arte, certificados de autenticidad y demás. Entonces, pues nada, Marce, bienvenida. De verdad es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Si quieres, cuéntanos de nuevo un poquito sobre tu experiencia y pues en general como lo que consideres también un poco para dar contexto de pronto a usuarios nuevos que no vieron esa primera versión. Perfecto, bueno, muy buenas tardes ahora. Eh, entonces les cuento un poquito de mi experiencia. Mi nombre es Marcela Palacio, yo soy abogada, tengo una maestría en propiedad intelectual y un PhD específicamente en derecho de autor. Soy la directora de propiedad intelectual de Palacio de Abogados Asesores. Aquí me dedico a asesorar a artistas, empresas, y en general a cualquier usuario de obras de arte o creador de obras de arte en la protección o defensa o explotación de sus derechos. Digamos que tengo mucha experiencia en litigio y en asesoría. También soy profesora universitaria. Me dedico también a la investigación, específicamente en el tema de propiedad intelectual. Entonces, pues para mí es muy interesante este evento y ayudarles en estas dudas que tienen. Super, Marce, muchas gracias de verdad por tu ayuda con este espacio. Lo primero que quisiera tocar es que en esa, digamos que campaña expectativa que te contábamos, en la que le estamos a los usuarios como preguntando, oigan, qué dudas tienen, queremos resolverlas todas, encontramos varios usuarios que nos pedían más información. Entonces, me gustaría recapitular un poco lo que hicimos en la primera versión, que nos contaras un poco de generalidades, un poco más sobre cómo se puede proteger la autenticidad de obras de arte en esta era digital. Si quieres, empecemos por ahí y vamos entrando en materia. Bueno, acá hay que tener en cuenta que la regulación de derecho de autor es una regulación territorial, pero que por tratados internacionales logramos obtener protección también a nivel internacional. El derecho de autor es aquella área del derecho que va dedicada a proteger una obra del intelecto que sea original, del ámbito artístico, científico o literario, susceptible de ser divulgada o reproducida. Básicamente esa es como la definición de derecho de autor. ¿Eso qué significa? Significa que el derecho de autor protege muchas cosas que nosotros utilizamos o hacemos en la vida diaria. El derecho de autor no requiere que tú hagas un registro para obtener protección, pero el registro es un medio probatorio importante en caso de conflicto. Okay. Entonces, si nosotros analizamos un poco lo que va a ser la definición de derecho de autor, tenemos que muchas cosas caben dentro de la protección de derecho de autor. Por ejemplo, una canción, típico ejemplo, un mural de un artista, una fotografía, una coreografía, una maqueta, unos planos, un edificio, unos mapas, poesía, folletos, libros, discursos, clases. Okay. Eh, lo que protege el derecho de autor es muy variado. El software, por ejemplo, también está protegido por el derecho de autor. Entonces, básicamente lo que uno mira es que la obra que se cree cumple los requisitos que yo les acabo de dar y obtiene protección sin necesidad de registro. Basta que yo cree la obra y ya estoy protegida por el derecho de autor. Okay. En esa medida, ¿nos puedes contar un poco más en general? De nuevo, no quisiera irme como muy al detalle porque todo esto pues ya lo tocamos en la primera versión de Yo registro mi obra y tenemos disponible el contenido para los usuarios en nuestro perfil de Instagram, es @authentic.sign. Sí me gustaría que nos contaras un poco en general cómo funcionan estos certificados de autenticidad. Si bien me dices que digamos, una vez alguien tiene como una creación artística y ahí ya está protegido por el derecho de autor, ¿cómo entran a actuar estos certificados de autenticidad también en ese rol de protección? Bueno, eh,
Prefiero no llamarlo certificado de autenticidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo registro una obra de derechos de autor, yo registro esa obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Sí? La Dirección Nacional de Derecho de Autor básicamente me expide un registro, un certificado, en el cual va a incorporar algunos datos como fecha de creación, tipo de obra, descripción de la obra y quién es el autor. En un proceso judicial, tener este tipo de evidencia facilita mucho la reclamación, porque me permite a mí como demandante tener una prueba que demuestra autoría y tener una prueba de fecha de creación. Ahora, si nosotros utilizamos otros medios de creación de certificados, como lo puede dar Authentic, también nos sirve. Authentic básicamente cuando yo firmo a través de su software, me va a dar también una estampa de tiempo, ¿sí? Esa estampa de tiempo básicamente lo que demuestra es que para una fecha existente la obra existía, ¿sí? Para una fecha exacta esa obra existía. ¿Eso porque es importante? El momento de creación en un pleito de derecho de autor es fundamental. Bueno. Cuando yo voy a demandar por una infracción a derecho de autor, tengo que probar varias cosas. Tengo que probar que creé una obra protegida, que yo soy la autora, y fuera de eso, que mi obra o el presunto infractor tuvo acceso a mi obra. Una de las cosas que permite demostrar que eventualmente el presunto infractor tuvo acceso a mi obra es demostrar que para determinada fecha mi obra existía, es decir, que mi obra es previa a la obra del infractor. Okay. Entonces digamos que los artistas tienen la opción de acudir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y obtener un registro sobre su obra, o también pueden generar elementos probatorios a través de plataformas como Authentic. Súper, súper, mil gracias. Bueno, aquí sí ya entramos un poco en materia en las preguntas que nos dejaron los usuarios. Tenemos un usuario que nos pregunta si es posible y cómo se puede proteger la inteligencia artificial. Bueno, lo que pasa es que es una pregunta muy amplia, es una pregunta muy amplia y tocaría ver específicamente a qué parte va referida de la inteligencia artificial. Si está diciendo la posibilidad de probar, de proteger un software, se puede proteger a través del derecho de autor. Si estamos hablando que se quiere proteger, por ejemplo, la fundamentación matemática del algoritmo, acá no habría lugar a protección. Si se Okay. está refiriendo a que se puede proteger las obras generadas a partir de inteligencia artificial, es otra discusión aparte. Entonces, digamos que la pregunta está un poquito amplia, que tocaría ver exactamente qué es lo que nos están preguntando. Ok, es decir que si, por ejemplo, se desarrolla un software que funciona a través de inteligencia artificial, ahorita mencionabas también el tema de software, eso es, por ejemplo, un activo que estaría sujeto a este tipo de protección. Sí, el derecho de autor te protege tanto lo que es código fuente como código objeto. Ok. Entonces, se puede, a partir de la protección del derecho de autor, iniciar acciones de defensa o, por ejemplo, explotar una creación como lo es el software. Ok. Pero digamos, por ejemplo, las ideaciones o las creaciones hechas a través de ese software por otros usuarios ya no estarían sujetas a un tema de protección también por la misma autoría, ¿verdad? Depende. Todo, digamos que en el derecho todo depende de las circunstancias alrededor del caso. Ok. Si tu pregunta va referida a qué pasa con las obras que crea la inteligencia artificial, bajo la legislación Exacto. colombiana se entiende que solo puede ser autor la persona física que realiza la obra, es decir, la persona natural que realiza la obra. De igual Ok. manera, se entiende que como concepto de obra, que es una creación que intelectual,
que debe ser original del ámbito artístico, científico, literario. Y se entiende que a partir de esta definición debe haber un componente de creatividad, de aplicación del intelecto humano, y por lo tanto una obra generada por una inteligencia artificial no cumple con esos requisitos. Okay. Entonces digamos que un contenido generado por inteligencia artificial en este momento bajo la legislación colombiana no es. Marce, creo que te perdí. Los últimos segundos te perdí. Estabas diciendo un contenido bajo la legislación colombiana y ahí te perdí. Sí, que un contenido generado por una inteligencia artificial hoy en día bajo la legislación colombiana no está protegida por el derecho de autor. Ok, súper, entendido, mil gracias. Listo, tenemos otro usuario que nos pregunta, ¿cómo puedo proteger mi obra si está siendo usada por una marca a la que se la licencié? Bueno, supongo que está siendo usada de manera por fuera de la licencia, ¿sí? Ujú. Si la marca está extralimitando las autorizaciones que se dieron en la licencia, se entiende que hay una infracción. ¿Cuál es el camino para actuar? Lo primero, se debe citar a una audiencia de conciliación extrajudicial. Por lo general se pueden llevar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si la audiencia de conciliación termina sin un acuerdo conciliatorio, ya toca iniciar un pleito en el cual se reclama por infracción al derecho de autor. Ok, ok, súper. Tenemos una pregunta un poco más larga, pero creo que es bien interesante también porque creo que el usuario tiene bastante claro lo que quiere saber y es ¿qué beneficios obtiene un creador y curador de producción gráfica, obra fotográfica, corto visual y o serie audiovisual en géneros como el artístico, documental o experimental y de suma importancia por tener carácter de documentos de investigación histórica, patrimonial y sociocultural, más como ligado a este tema del impacto social? Todo depende y habría que analizar el caso específico. Efectivamente, las obras documentales tienen una protección un poco menor a las obras de ficción, y eso se debe a que los hechos no están protegidos, ¿sí? Y que muchas veces las obras documentales se basan en obras que eventualmente pueden estar en el dominio público. Pero para poder decir qué está y qué no está protegido, tocaría analizar directamente la obra. Pero efectivamente, una obra documental, una obra audiovisual de carácter documental puede obtener protección, pero su protección es menor a la que tendría una obra de audiovisual de ficción, porque precisamente, como les mencionaba, los hechos no están protegidos. Ok. ¿Y tienes como conocimiento tal vez de los beneficios que tendrían como los creadores de este tipo de, pues, de materiales y de obras en general en relación, digamos que a ese impacto que puede tener en cuanto a investigación histórica, patrimonial, como a ese impacto social? Sé que hay unos beneficios que se establecieron para el sector audiovisual, pero no los recuerdo así de memoria. Ok, ok, no hay lío, listo. Tenemos otro usuario que nos pregunta, un poco también muy en tendencia con lo que ha venido pasando últimamente, si hay alguna relación entre sus certificados de autenticidad y los NFTs. Bueno, lo que pasa es que el NFT es una tecnología que se usa a partir de una cadena blockchain, y básicamente lo que te da es un certificado de autenticidad, ¿sí? Sobre una pieza que puede ser artística o no. Yo puedo hacer Ujú. un NFT de cualquier cosa. Muchas veces se utiliza para llevar el mundo como el mundo del coleccionista al mundo digital. ¿Qué es lo que hace valioso algo para un coleccionista? Pues precisamente el certificado de autenticidad y el certificado de que es único o que hay un número muy limitado de copias originales. Entonces, básicamente esto no pasaba en el mundo digital. Lo que se hace es, por medio de los NFTs, se da un certificado de autenticidad a una pieza artística que está disponible en Internet. Entonces, digamos que eso más o menos es lo que hace el NFT, pero con una tecnología específica, Ok. ¿sí?
El certificado de autenticidad que puede dar Authentic, que entiendo que Authentic también usa la cadena de bloques, también te otorga un certificado de autenticidad en la medida que te demuestra que en determinada fecha la obra existía de determinada manera. Bueno, ya para ir terminando, es un tema que aún sigue generando cierta incertidumbre entre las personas, es un tema que puede generar cierto tipo de confusión. Entonces recibimos varias preguntas en torno al tema de seguridad. Muchos usuarios preguntándonos si es seguro tener un registro de sus obras, si es seguro tener estos registros de autenticidad. Creo que más la pregunta desde el desconocimiento, ¿sabes? Más desde esto, lo que no conozco tal vez me asusta. Entonces también como en tu experiencia que nos contaras casos que hayas visto en los que realmente se vio que de cara al creador de la obra o de la pieza, sí hay como una garantía, sí hay como un tema de seguridad usando este tipo de recursos. Pues mira, realmente las herramientas como Authentic tienen como beneficio que cumplen completamente con la normativa colombiana. Entonces digamos que son empresas que tienes la certeza que te van a cumplir con los requisitos para que la firma sea reconocida, va a cumplir con normativas de protección de datos, entonces cuenta con un respaldo jurídico importante para que tú te sientas seguro de utilizar la plataforma. Eventualmente, ¿para qué te puede servir la plataforma? Precisamente para lo que les digo, generar medios probatorios en un caso de infracción de derechos de autor. Entonces, la plataforma te puede generar una estampa de tiempo que va a ser válida ante el ordenamiento jurídico colombiano y por lo tanto va a ser un medio de prueba que procede para permitir demostrar que en determinado momento la obra existía de tal manera, ¿sí? Entonces no se debe sentir temor en usar la plataforma porque es una plataforma que proviene de una empresa seria que cumple con las normativas colombianas. Entonces tienes todo la seguridad de que tus datos van a estar seguros, se van a tratar conforme a la normativa colombiana, la firma que generes cumple con los requisitos de firma de la normativa colombiana y eventualmente va a ser una prueba admisible en un proceso judicial. Súper. Muchísimas gracias pues por la explicación. Creo que también va a ser de mucha utilidad para muchas otras personas que tienen como curiosidad también sobre este tema. Y por ahora pues terminamos. En realidad esas eran las preguntas que tuvimos de los usuarios. Mil gracias Marcela por el espacio con nosotros, por también brindarnos como tus conocimientos y tu experiencia y ponerlo también como a disposición de las personas que quieren empezar a incursionar en este tema pues legal, tecnológico y al final también artístico. Listo, para ir finalizando entonces pues invitamos a todos los usuarios a que sigan a Marcela Palacio en sus redes sociales, los vamos a poner por aquí también. Si tienen dudas, si quieren algún tema de consultoría legal mucho más estructurado, mucho más encaminado a sus casos puntuales, Marcela es la persona indicada que les puede ayudar con sus dudas y con sus casos también. Y Marce, de nuevo, pues muchas gracias por estar en este espacio y nada, no sé si tengas algo más por agregar. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, espero que les sea útil la información y quedo pendiente de cualquier otra duda que tengan.